Amados hermanos, Dios les bendiga, que la gracia, la paz y el amor de Dios sea con todos ustedes. Estamos aquí transmitiendo desde casa para compartir la rica palabra de Dios. Y queremos continuar con un tema que traíamos la semana pasada en el capítulo 9 de Corintios y capítulo número 10, recordando que el capítulo número 9 de Corintios nos muestra algo muy importante, nos muestra una carrera en la cual estamos todos nosotros, y esa carrera trae como resultado un premio o un galardón por el cual estamos todos corriendo para obtener ese galardón. Pero en el capítulo número 10 el apóstol Pablo muestra una palabra muy importante que contiene una seria advertencia para que todos nosotros podamos ver esa advertencia y podamos correr la carrera de tal manera que nosotros podamos alcanzar el premio. Entonces, queridos hermanos, ahora vamos a escuchar una alabanza que nos va a introducir en el mensaje de la palabra de Dios, y terminada la alabanza damos inicio a la palabra. Amén. La palabra de mi Dios es en mí, luz y satisfacción. Por amarla, Cristo en mí será exaltado día a día, y en mi ser crecerá. Sin palabra, hoy su pueblo se corrompe, mas al hallarla prospera en su vivir. Y por medio de su hablar puedo ver lo que Dios ya planeó. La iglesia, su hogar, para habitar hoy con su pueblo y allí poder hablar. Sin palabra, hoy su pueblo se corrompe, mas al hallarla prospera en su vivir. Con aquellos que el Señor separó, yo puedo festejar. Sus profetas hoy nos dan revelación en la palabra que el mismo Dios sopló. Este hablar da unidad a su pueblo. Por tal vivir estoy agradecido a Dios. Vamos a hacer una oración antes de dar inicio a la palabra de Dios, para colocar este mensaje en delante de su presencia. Señor Jesús, te alabamos, te bendecimos, te adoramos y damos a ti toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo en que podemos estar delante de ti, en este tiempo que podemos, Señor, poder escuchar tu palabra, que podemos tener este gran privilegio de recibir el rico suministro que tú nos das a través de tu palabra. Señor, colocamos esta palabra en tu presencia, que oramos para que sea tu Espíritu Santo, Señor, tocando en cada corazón, tocando cada vida. Que tu palabra, Señor, traiga luz, traiga revelación a cada uno de los oyentes, a cada uno de los amigos y hermanos que están viendo esta transmisión a través de estos medios virtuales. Señor, te lo pedimos, Padre,
en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como habíamos dicho, queremos compartir el capítulo 10 de 1 Corintios. Hay unos versículos, los primeros versículos, que el apóstol Pablo habla de una gran advertencia para el pueblo de Dios. Y quisiéramos leer unas escrituras. En el capítulo 10, abra su Biblia para leer la palabra de Dios. Capítulo 10, versículo número 1, dice: porque no quiero que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esto habla de la salida del pueblo de Israel de Egipto, de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, para ir a la tierra prometida, a la buena tierra de Canaán. Pero el apóstol Pablo comienza a hablar a partir del capítulo 5 de una seria advertencia para todos nosotros, para que no caigamos en los mismos errores que el pueblo de Israel cayó. El versículo 5 dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el versículo número 11 vuelve el apóstol Pablo y reitera nuevamente: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto habla de una advertencia. El pueblo de Israel era un pueblo bastante tremendo, como diríamos nosotros en el argot popular. El apóstol Pablo menciona algunos errores y pecados que ellos cometían. En el versículo 7 muestra que ellos eran idólatras. El versículo número 8, que ellos eran fornicarios. Versículo número 9, que ellos tentaban a Dios. Versículo número 10 muestra que ellos eran murmuradores. Todas estas eran características negativas que este pueblo tenía, y por eso están plasmadas en la palabra de Dios, para que nosotros veamos esto y no cometamos los mismos errores. Entonces vamos a desarrollar, hermano, este mensaje. Que el Señor añada gracia en estas palabras, que el Señor toque nuestro corazón y aún traiga iluminación a nuestra vida, para que podamos recibir y podamos entender lo que Dios quiere hablar en esta noche. Bueno, amados hermanos, el versículo número 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Toda esta lista que aparece aquí fue el motivo por el cual la generación de 20 años hacia arriba no pudo entrar a la buena tierra de Canaán, sino que ellos quedaron postrados en el desierto.
Aquí este versículo número 6, el apóstol Pablo habla de que ellos codiciaron cosas malas. Codiciaron cosas malas. Quiere decir que la codicia del hombre no agrada a Dios. Y vamos a ver en el contexto de este versículo, aquí se estaba refiriendo el apóstol Pablo cuando él hablaba que ellos codiciaban cosas malas. Vamos a abrir en nuestra Biblia en el libro de Números, en el capítulo número 11, que describe claramente este asunto del pueblo de Israel. El libro de Números describe todos esos errores que ellos cometieron. Vamos a hablar hoy sobre la codicia. No tenemos tiempo para tocar todos los puntos. Y en el capítulo número 11, el versículo número 1 en adelante, vamos a leer. Abra su Biblia. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová. Y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Aquí vemos un primer asunto negativo, y este asunto negativo es que el pueblo se quejó. El pueblo se quejó. Y esto nos habla, queridos hermanos, las quejas nos hablan de qué, nos habla de insatisfacciones. Cuando usted se queja por algo, cuando yo me quejo por algo, es porque hay en mí una insatisfacción. Pero las quejas, dice aquí, dice que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová. Tengamos presente que cada vez que nosotros nos quejamos por algo, nuestras quejas llegan a oídos del Señor. La insatisfacción que haya en nosotros, si hay alguna insatisfacción, esto nos va a llevar a que nosotros nos quejemos, y nuestras quejas van a llegar a Dios. Por eso, hermanos queridos, es necesario que cada uno de nosotros, si hay alguna insatisfacción que tengamos, insatisfacción hacia nuestro cónyuge, hacia nuestros hijos, insatisfacción hacia nuestros líderes, insatisfacción de cualquier índole, todas las insatisfacciones necesitamos llevarlas a la presencia del Señor, entregar todo al Señor, para que no se convierta esta insatisfacción en una queja, para que no seamos quejumbrosos, antes bien alabemos al Señor por todas las cosas. Todas nuestras quejas llegan a oídos del Señor. Y fíjese que cuando nos quejamos, aquí las quejas del pueblo de Israel llevó a Dios a consumir a todos aquellos que se estaban quejando. Y muchas veces cuando nosotros no llevamos nuestras insatisfacciones a la presencia del Señor, para que el Señor las tome, para que el Señor venga a nosotros a refrescarnos, cuando no llevamos esto a la presencia del Señor, sino que nos mantenemos quejándonos que esto, otro, hermanos, no vamos a tener paz. Antes, por el contrario, el Señor va a mandar circunstancias negativas en nuestra vida. Circunstancias negativas en nuestra vida que van a ser como un fuego para nosotros, para que nosotros nos volvamos al Señor, para que nosotros entreguemos todo lo que tengamos en la presencia del Señor. Amén, hermanos. Entonces, las quejas no sirven de nada. Las quejas llegan a Dios y no agradan a Dios. Antes, volvámonos a la presencia del Señor.
Fíjese algo, hermanos. Después que Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto, mostrándole los milagros, la manera como ellos salieron, abriendo el mar rojo, colocándole una nube de noche para que no le diera frío, y la misma nube, una columna de fuego en la noche para que no le diera frío, y la nube durante el día para que ellos no sintieran calor, haciendo brotar agua de la peña, de la roca, para que ellos bebieran agua, haciéndoles, dándole comida del cielo para que ellos tuvieran la provisión diaria en su sustento. Con todo eso ellos se quejaban, ellos eran quejumbrosos, no tenían un corazón agradecido con Dios. Necesitamos tener un corazón agradecido. Tenemos techo, tenemos una familia, tenemos la provisión diaria que Dios nos da. Entonces, antes de quejarnos, seamos agradecidos. Seamos agradecidos con Dios. Y si hay alguna insatisfacción que tengamos de cualquier índole, llevemos esa insatisfacción a la presencia del Señor. Alabado sea el Señor. En el versículo número 4 en adelante, ya se comienza a mostrar la codicia del pueblo de Israel. ¿Qué era lo que ellos codiciaban? ¿Cuál era la codicia que tenían? Y dice el versículo 4: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Hay una otra versión que habla de que tuvo un deseo maligno. Tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne para comer? ¿Quién nos diera carne a comer? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Hermanos, había una porción que estaba con el pueblo de Israel que salió de Egipto, pero que no eran egipcios. En el libro en el Éxodo, en el capítulo 12, el versículo número 38, muestra que parte de los que salieron de Egipto no eran israelitas. Dice el verso 37: partieron los hijos de Israel de Ramaset a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Quiere decir que había una parte que había salido con el pueblo de Israel que no eran israelitas. Y esta gente se había mezclado con el pueblo. Y ellos aquí manifiesta la palabra que ellos tuvieron un vivo deseo. Pero ese vivo deseo que ellos tuvieron contagió al resto de gentes que si eran israelitas, y ellos comenzaron a murmurar. Entonces, esta gente extranjera habla en nuestros días, en nuestros tiempos, de nuestra identidad. Nosotros no somos extranjeros. Nosotros tenemos una identidad clara, que somos hijos de Dios, que somos la iglesia del Señor. Tenemos un Padre celestial, tenemos un Salvador, tenemos todo claro, hermanos. Y esto debe afirmarnos cada día, debe
afirmar y reforzar nuestra fe. Entonces dice, los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Ellos tuvieron un vivo deseo de volver a comer carne. ¿Sabe una cosa? Esta nación que salió de Egipto, esta nación de Israel, en su estructura, ellos eran egipcios prácticamente por todo el tiempo que ellos vivieron en Egipto. Sus costumbres eran egipcias, la comida que ellos comían era egipcia, el hablar era egipcio. Ellos tenían una constitución egipcia. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos salieron con alimentos, sí, ellos salieron con una provisión, con alimentos, salieron con ganado, salieron con semillas, salieron con agua, salieron con una provisión que le alcanzaría hasta cierto tiempo. Pero ¿sabe qué? Cuando esa provisión que ellos tenían se les agotó, fue cuando ellos comenzaron a murmurar y lo que había dentro de ellos fue expuesto. ¿Y qué es lo que Dios quería hacer, hermanos? Dios lo que quería era que con lo que ellos salieron, hasta donde les alcanzara, porque ellos estaban confiando en lo que tenían, pero cuando se les acabó lo que tenían, entonces sí, es cuando ahora ellos iban a conocer, aleluya, el poder de Dios. Iban a reconocer que la provisión y el sustento de ellos venía de Dios. Pero como ellos no tenían una relación con Dios, por eso fue que ellos murmuraron. Y Dios lo que quería con ellos era cambiarles la dieta que ellos tenían. Dios quería que ellos fueran constituidos de un alimento celestial y no de un alimento terrenal. Y solamente acabándosele la provisión que ellos tenían de todo lo que trajeron en Egipto, era que ellos podían ahora sí alimentarse y constituirse del alimento que venía del cielo, de lo que Dios le iba a dar a ellos. Entonces, queridos hermanos, por desconocer a Dios, por ser una gente que tenía mistura, los que comenzaron a tener ese vivo deseo, que ellos contagiaron a los demás, ese vivo deseo de comer carne. Habla también de los deseos de la carne que muestra Pablo en Gálatas capítulo 5, donde Pablo dice: andad en el espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne, porque el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu, y estos se oponen entre sí, que hay una guerra entre el espíritu y la carne. Entonces, la comida egipcia nos habla de todo lo que el mundo nos ofrece a nosotros. La comida egipcia habla de todos los placeres y todas las distracciones y todo lo que reemplaza la verdadera nutrición que viene de Dios, que viene de su palabra. Aleluya, hermanos. Entonces, el vivo deseo que nosotros necesitamos tener es el vivo deseo, no por la comida egipcia, sino el vivo deseo por la palabra de Dios. Ellos allí dice que se acordaban del pescado que comían en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Todo era egipcio, pero ya ellos no lo iban a tener más, porque ellos iban a comenzar ahora a nutrirse de la palabra de Dios. Aleluya. Y ahora la palabra muestra, versículo 7. El versículo 6, ellos dicen: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos, porque ya Dios les había comenzado a dar la dieta que ellos necesitaban para que ellos se nutrieran del verdadero pan, de la verdadera comida que ellos necesitaban. Aleluya, que era la provisión divina.
y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldero, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Oh Señor Jesús. Entonces, hermanos, la comida que Dios quiere para nosotros es el maná. Dios no quiere que comamos comida egipcia. En esta carrera en que estamos, la carrera que tenemos por delante, así como Dios sustentaba al pueblo de Israel con el maná para llevarlos a la buena tierra, el Señor ahora a nosotros nos da el verdadero maná del cielo, que es la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 6, yo soy el pan que descendió del cielo. Él es para nosotros la palabra de Dios, para que a través de la palabra de Dios nosotros podamos estar nutridos y podamos estar fortalecidos para correr esta carrera y para poder llegar a la meta y obtener el galardón. Vamos a hablar aquí, vamos a mostrar unas instrucciones de cómo el pueblo de Israel, aplicado a nuestra experiencia, tenía que recoger y tenía que tomar el maná. Dice la palabra en el libro de Éxodo, en el capítulo número 16. Busque Éxodo capítulo 16. En el versículo número 4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá a recogerla diariamente, la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. La primera instrucción para el pueblo de Israel para tomar el maná era que ellos tenían que tomar una porción cada día. Y esto nos habla, amados hermanos, que nosotros necesitamos recibir esa porción de la palabra de Dios cada día. No puede pasar un día sin que nosotros tomemos la porción de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a nutrir a cada uno de nosotros. Alabado sea el Señor. Cada día necesitamos nutrirnos. La comida egipcia nos puede hacer daño. Lo que nos brinda el mundo nos puede hacer daño. Vamos a tomar la porción diaria de la palabra de Dios cada mañana, como lo vamos a ver ahora. Y dice el versículo número, el 4, ya lo leímos. Lo recogerá diariamente, la porción para cada día. Y dice el versículo número 16, sigue diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y esto es una porción por familia. Esto nos habla, queridos hermanos, de que la palabra de Dios necesita llegar a nuestra familia, necesita ser compartida en nuestra familia. Es decir, necesitamos restaurar los altares familiares, que en cada familia haya un altar donde se comparta la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solamente para los adultos, la palabra de Dios también es para nuestros hijos. Nuestros hijos también deben disfrutar juntamente con nosotros la palabra de Dios.
para que ellos sean nutridos y ellos también sean fortalecidos. Aleluya. También otra instrucción que está contenida en estos versículos, en el versículo número 19, dice: y les dijo Moisés, ninguno deje de ello para mañana. O sea, lo que ellos recogían, ellos tenían primeramente cada día. La porción que recogían tenían que prepararla y tenían que comerla cada día, y no podía quedar nada para mañana. Ellos no podían almacenar nada. Ellos tenían que comer el maná. Alabado sea el Señor. No es decir, bueno, hoy no voy a leer mañana. No, hermanos, es cada día, todos los días, siendo nutridos con la palabra de Dios. Aleluya. No dejar nada para mañana. Y el versículo número 21 dice: y lo recogían cada mañana. Mire esto. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Ellos tenían que levantarse muy temprano. Inclusive la Biblia dice que cuando el rocío de la mañana descendía, juntamente con él descendía el maná. Y esto nos habla de estar despiertos desde muy temprano en la presencia del Señor, comiendo la palabra de Dios, porque dice allí que cuando el sol salía, el maná se derretía. Y esto nos habla, queridos hermanos, y necesitamos ser conscientes, que cuando nosotros entramos en nuestras ocupaciones del día a día, las madres de familia comienzan a preparar los alimentos, el desayuno, el almuerzo, después la cena. Los que laboran salen desde muy temprano para sus lugares de trabajo, están ocupados en su trabajo. Entonces, hermanos, todas estas ocupaciones no permiten que nosotros podamos comer apropiadamente el maná, la palabra de Dios. Por eso es necesario levantarnos desde muy temprano. Por eso es necesario estar delante de la presencia del Señor temprano, orando y leyendo la palabra del Señor desde muy temprano, antes que el sol salga, antes que nos ocupemos, antes que nos distraigamos, hayamos comido la porción de la palabra de Dios. Aleluya, alabado sea el Señor. Y el versículo número 31 dice: y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como hojuelas de miel. Aleluya. Ahí habla de una semilla, era como una semilla. Y la palabra de Dios es una semilla de vida. Es una semilla de vida que cada palabra que llega a nosotros es una semilla que se planta. Es una semilla que está llena de vida. Y es una semilla que cuando se planta en nuestro corazón, y nuestro corazón está como una buena tierra, ella brota, aleluya, y fructifica en nosotros. Mire lo que es la palabra de Dios para nosotros. Una semilla, su color es blanco, que habla de la pureza del Señor, aleluya, que habla de la santidad, y su sabor como hojuelas con miel. Oh Señor Jesús, la palabra de Dios es dulce a nuestro paladar. Hermanos, comamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es dulce, la palabra de Dios es rica, la palabra de Dios es nutrición, la palabra de Dios es nuestro alimento, es nuestra porción diaria. Aleluya. Disfrutemos de su palabra, queridos hermanos. Disfrutemos de su palabra. Señor Jesús. También allí finalmente la manera como
el pueblo cuando cogía el maná, ellos lo cogían, lo colocaban en un gomer, que era como especie de un recipiente que tenía una medida, que era lo que ellos tenían que recoger. Un gomer equivale a 2 litros, es una medida, 2 litros. Y ellos tenían que, con esa medida que ellos tomaran, ellos tenían que preparar el maná que iban a comer. Tenían que prepararlo. En el libro de Números, aquí mismo en el capítulo número 11, el versículo 8 dice: el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. En Éxodo dice que su sabor era dulce. Aquí habla que era como sabor de aceite nuevo. Y el aceite habla del Espíritu Santo. El sabor de la palabra de Dios es porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Cuando nosotros comemos la palabra de Dios, estamos siendo suministrados con espíritu y vida. Hermanos, espíritu y vida es lo que necesitamos nosotros cada día para correr. Pero aquí muestra la palabra que el maná tiene que ser preparado, molido, majado, hacían tortillas, lo cocían. Y esto habla, hermanos, de que nosotros no podemos tomar la palabra de Dios de cualquier manera, sino que nosotros necesitamos tener una actitud de oración, de meditación, meditar en la palabra, considerar la palabra, orar para que Dios nos alumbre, para que quite de nosotros velos, para que derribe fortalezas con la palabra, porque la palabra es una de las armas de nuestra milicia, la palabra de Dios, que la palabra pueda permearnos. No leer la Biblia como leer el Heraldo, como leer alguna lectura secular, sino leerla con una actitud creyendo que es Dios quien nos está hablando. Aleluya. Esto habla de preparar la palabra, orarla, meditarla, considerarla, estudiarla, memorizarla. Aleluya, hermanos, no tomarla de cualquier manera. Alabado sea el Señor. Entonces, esta advertencia que el apóstol Pablo dejó allí en el capítulo 10, volvamos al capítulo número 10 de Primera de Corintios, es para que nosotros la tengamos presente. Más versículo 6, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ellos codiciaron. ¿Qué codiciaron ellos? Ellos codiciaron la comida de Egipto. Hermanos, necesitamos estar enfocados en el plan de Dios, en el propósito de Dios, enfocados en el galardón que vamos a recibir, que es reinar con Cristo. Aleluya. Y por eso no podemos codiciar cosas malas, como dice aquí, o sea, codiciar lo del mundo, codiciar todo aquello que vaya a ocupar el lugar de Dios, porque cuando llenamos nuestro corazón de todo lo que no ocupa el lugar de Dios, nos desenfocamos, perdemos el norte y tropezamos y se nos dificulta el caminar, el correr la carrera. Por eso, hermanos, vamos a enfocarnos en Cristo, vamos a comer su palabra, porque su palabra nos mantendrá enfocados, nos mantendrá en la dirección correcta que necesitamos tomar para que podamos
correr la carrera de tal manera que obtengamos el galardón. Finalizo con un versículo, Colosenses capítulo 3, versículo número 16. Dice que la palabra de Cristo more. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Aleluya, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Dios les bendiga y Dios les guarde. Jesucristo es el Señor. Amén.